Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy les tengo preparado un video con algunos compañeros en donde vamos a hablar sobre el libro de la teoría del Estado y derecho constitucional. Específicamente estaremos hablando del capítulo número 5, que estará dividido en dos partes. En la primera estaremos Dana Montero, mi compañera e invitada, y yo, Laura Márquez. Así que bienvenida y bienvenidos. Hoy vamos a explorar la teoría del Estado. Este concepto se refiere a la organización política y jurídica de una sociedad, que es algo muy fundamental, ya que la teoría del Estado nos ayuda primero a entender cómo se forman las instituciones, cómo se ejerce el poder y cómo se relacionan los ciudadanos con su gobierno. Buenos días, mi nombre es Dana Montero. Te agradezco mucho, Laura, por esta invitación a este podcast. Para mí como estudiante de Derecho es muy gratificante hablar sobre estos temas tan importantes para nosotros como sociedad. Y sí, me gustó muchísimo el libro que me recomendaste, específicamente su capítulo quinto, y relacionado con la organización política, donde se halla una sociedad independiente, autónoma, por lo cual necesita de la institucionalización con poder político, donde se empieza a ver, como lo mencionabas, una relación en los que se dejan gobernar y los que gobiernan. Además, la independencia que maneja se asemeja a que no necesita de ninguna colectividad. Eso también implica un ejercicio de soberanía, donde su titularidad es abstracta y permanente. Puede mantener dentro de un territorio específico el poder de toda la comunidad. Por eso es abstracto, y ese poder se les asigna a ciertas personas que se denominan gobernantes. Se les da esa potestad para que velar para mantener una unidad a la comunidad, asegurar su conservación y promover desarrollo de forma eficiente y eficaz. También recuerda los conceptos claves sobre el Estado y su organización, comenzando por el Estado unitario, el cual es un sistema en el que el poder se concentra en una única autoridad central. Las decisiones se toman desde el centro y se aplican en todo el territorio. Por otro lado, tenemos el Estado stricto sensu, que en este se habla de un concepto más específico que se refiere al Estado en su sentido más estricto, donde se prioriza la soberanía y la autoridad del gobierno central. También está el Estado desconcentrado, que en este modelo, aunque el poder sigue siendo centralizado, se delegan detrás funciones u organismos que actúan en representación del gobierno central. Un ejemplo es que en Colombia, aunque el poder centralizado existe en entidades administrativas que operan en diferentes regiones, como las direcciones territoriales de diversas instituciones gubernamentales. En contraste, está el Estado descentralizado, que permite una mayor autonomía en las entidades territoriales como municipios, provincias, dándoles una mayor capacidad de decisión en asuntos locales. Un ejemplo es Argentina, que este país tiene provincias que poseen autonomía y competencias propias en áreas como educación y salud. Luego de este estado está el estado complejo, que incluye como elementos unitarios como descentralizados. Por decirlo así, es una combinación que busca equilibrar la unidad nacional con la diversidad regional. Ya para finalizar, los tipos de estados que nos menciona el libro, llegamos al Estado federal. Ese sistema divide el poder entre un gobierno central y gobiernos regionales o estatales, cada uno con competencias propias y autónomas en ciertos ámbitos. Sí, Laura, tienes mucha razón con lo que dices sobre las formas de Estado, pero hay algo que yo quisiera destacar, y es la diferencia entre Estado confederado y Estado federal. La confederación nace de una alianza, un pacto, que busca la mutua protección y paz, naciendo un tratado internacional. Cada estado es soberano, independiente, mantienen su propia nacionalidad, además no imponen decisiones. En caso de rebeldes utilizan la fuerza militar y se los dirigen los gobernantes, no hacia las personas. En cambio, el Estado federal nace de la Constitución, tiene una autonomía todos los estados miembros, pero solo el Estado federal es soberano. El gobierno central sí puede imponer decisiones sobre las otras comunidades políticas, ejercen el poder hacia la población y hay solo una nacionalidad. Y también, por último, me gustaría hablar de otra forma de Estado que me parece supremamente importante, y es el Estado de libre asociación.
El Estado libre asociado es cuando un cuerpo político de manera voluntaria y mediante un tratado se liga a otro Estado para que lo defienda y lo represente internacionalmente. Esto se da por el reconocimiento de debilidad que presenta una parte y por otra parte el otro Estado reconoce que tiene más recursos, capacidad y se complementan entre ambos. Esto surgió después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Un ejemplo de esto se presenta en Puerto Rico, el Reino de Bután, Filipinas, entre otros. Precisamente ya que hablas de eso, para tocar otro punto similar del capítulo, hablemos sobre los sistemas de gobierno, comenzando por la monarquía y la república. La monarquía se basa en el poder heredado, como en el Reino Unido, donde la reina es un símbolo del Estado, pero el poder efectivo habita es en el Parlamento, mientras que la república se fundamenta en la elección de representantes, por ejemplo, como en Estados Unidos, que los líderes son elegidos por el pueblo. Concuerdo contigo, Laura. Y si me permites, me gustaría hablar sobre un tema que me parece supremamente importante para todos nosotros, y es las formas de gobierno, que bueno, sus estructuras se basan en el modo de elección de los gobernantes, de ordenación de las competencias políticas y conexión de los postulados ideológicos. Las formas de Estado se dividen en dos, las clásicas y las modernas. Las clásicas fue la primera manera de clasificar el gobierno, desarrollado en la antigua Grecia por Aristóteles, quien estableció el primer concepto de clasificación sistemática y estableció cuántas personas tienen el poder político. Aparte, Aristóteles estableció las tres formas puras del gobierno. Primero, monarquía, que viene de monos, o sea, uno solo, que significa que el gobierno podía ser de una sola persona, pero buscando el beneficio de todos. Segundo, aristocracia, que viene del Aristos, que decía que el gobierno era de un grupo reducido, pero buscaba el bien común. Y el tercero, es democracia, que viene de demos, el pueblo, y el gobierno es de la mayoría, de donde todos buscan el bienestar general. Y bueno, ya hablando de la última forma, es la forma moderna del gobierno, que habla sobre los sistemas políticos y regímenes políticos, donde se entiende por sistema político cómo se reparte y ejerce el poder político basándose en principios ideológicos. Por otro lado, el régimen político es la forma en la que se organizan los órganos del poder del Estado, especialmente entre el poder legislativo y ejecutivo. Perfecto, ya que tú hablas de las formas de gobierno y sistemas políticos, primero que todo hablemos del gobierno absolutista. Este es un sistema político en el que el poder del monarca es total y no está limitado por leyes, constituciones o instituciones. En este modelo, el rey o la reina ejerce su autoridad sin restricciones y las decisiones se toman de manera unilateral. Un ejemplo es Francia bajo Luis XIV, que fue conocido como el Rey Sol, quien gobernó con un poder absoluto durante el siglo XVII, afirmando que el Estado soy yo. Su reina no se caracterizó por la centralización del poder y la ausencia de una posición significativa. Ahora hablemos del gobierno liberal, el cual es un sistema político que promueve la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación del poder del Estado. Se basa en principios como la democracia de los derechos humanos y la separación de poderes. Este modelo busca garantizar la libertad civil y política de los ciudadanos. Un ejemplo puede ser Estados Unidos, que fue fundada con principios o sobre principios liberales, en donde promovía desde su independencia valores como la libertad de expresión, el derecho a votar y una constitución que limite el poder del gobierno federal en favor de los derechos individuales. Perfecto, ya que terminamos de hablar de gobierno y sus tipos, hablemos del contrato social, una idea central en el pensamiento político moderno. Este concepto sugiere que los ciudadanos se den parte de su libertad a cambio de protección y orden. ¿Qué piensas de la idea de que filósofos, por ejemplo, como Rousseau, argumentaron que este contrato es fundamental para formar una sociedad justa y equitativa, donde todos tengan voz y voto? Viéndolo ya en el pensamiento político moderno, ¿cuál es tu opinión? Sí,
El contrato social me parece un tema muy interesante e importante, ya que era la manera de crear un cuerpo político que protegiera a la sociedad, donde este caso, como lo mencionaba Rousseau, era que nadie podía representar al pueblo mejor que él mismo, y al estar todos en un contrato buscaba la voluntad general, donde no se pierde la libertad sino se transforma en una libertad política. Entonces es algo muy interesante y parece que ahora en la actualidad aporta demasiado. Bueno, tampoco nos podemos olvidar de los derechos humanos y derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado. Estos derechos son universales e inalienables. Ejemplos de estos derechos incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y la protección contra la discriminación. Son esenciales para asegurar la dignidad humana. Pero yo te pregunto, ¿qué tan cierto es eso de que son esenciales o no? Porque se ven muchas veces conclusiones o debates en donde personas no se sienten cubiertos con esos derechos. Esa pregunta es muy importante. Yo creo, Laura, que las personas se cuestionan si carecen de esos derechos, y bueno, retomando también lo que decía la lectura en cuanto a los derechos estamentales que habían, que eran atribuciones que se otorgaban según el grupo social al que pertenecías, donde los derechos no eran iguales para todos, sino que dependía de la posición social que ocupabas dentro de la jerarquía, y eso se puede seguir presenciando en estos momentos, donde las personas que más recursos tienen se tienen como más en cuenta. Pero no estamos solos, para eso está la Constitución, que es la manera en que nosotros como personas sabemos que si nos tienen en cuenta y si se pueden velar por nuestros derechos. Eso que mencionas sobre la jerarquía es muy cierto y sí, como dices, aún se presenta y muchas personas se cuestionan eso, pero es verdad, tenemos ese apoyo que es la Constitución. Ahora hablemos sobre el liberalismo político, que es el cual aboga por las libertades individuales y limita el poder estatal, en donde, por ejemplo, pensadores como John Locke defendieron que todos los individuos tienen derechos naturales que deben ser respetados por el gobierno. Pero te pregunto a ti, ¿qué tanto crees que ha influido en las democracias modernas? Sí, eso es cierto. John Locke habla sobre la separación de poderes del Estado para evitar abusos y proteger la libertad de las personas. Además que el Estado existe para proteger los derechos naturales como lo es la vida, y que el gobierno debe establecer leyes claras y justas. Además, yo siento que la influencia está influenciado en la defensa de los derechos naturales, donde se va a buscar las mismas condiciones para todas las personas. También, como lo mencionaba la lectura, que tiene relación con Montesquieu, que fue un factor importante para nuestros días, fue el que dijo que el poder no se puede concentrar en una sola persona, y que dio una frase muy importante, que es el que el poder solo se puede frenar con poder. Y bueno, esto es separación de poderes, es algo muy importante para evitar la tiranía. Sí, estoy de acuerdo contigo respecto a lo que mencionas sobre la separación de poderes, porque es un factor muy importante. Pero hablemos ya un poco en general de aspectos que implican que todos estén sujetos a la ley, incluido a aquellos que gobiernan. Entremos ya a hablar sobre qué es el Estado de Derecho, porque en Colombia la Corte Constitucional es quien tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales y garantizar que las leyes sean coherentes con la Constitución, en donde en realidad las decisiones judiciales no deben estar influenciadas por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. ¿Crees que es del todo cierto? Porque, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se reveló un escándalo de interceptaciones ilegales a teléfonos de opositores, políticos, periodistas y hasta ciudadanos, en donde se reveló que el DAS fue quien realizó estas prácticas y que causaron una gran designación en la sociedad colombiana, ya que violaban los derechos fundamentales como la privacidad y la expresión, en donde muchas instituciones argumentaron que al permitir el uso de estas pruebas y obtenidas ilegalmente, lo que hacían era que la Corte estaba contradiciendo principios constitucionales fundamentales y dejando como consecuencia que esto afectara la confianza pública en el sistema. Deberías consultar esta sentencia, la C-300 de 2012. Pero primero, ¿qué opinas sobre esa definición de Estado de Derecho que nos brinda el capítulo? Bueno, lo que me decías el Estado de Derecho, aunque no lo dice explícitamente en el libro
explícitamente en el libro, pero lo reúne en varios conceptos que se expusieron en el capítulo, que busca la libertad pública, la propiedad privada, además bajo sujeto a la Constitución, buscando la protección de los derechos de los humanos, donde sean justas y no discriminatorias. Bueno, yo estoy segura que ustedes se preguntarán, pero ustedes de qué libro están hablando, o sea, de qué capítulo. Tranquilos, que esto aparecerá acá abajo en la descripción para que ustedes puedan leerlo, puedan saber de qué estamos hablando, se empapen más en el tema y adquieran más conocimientos. Exactamente, esa es la idea de este capítulo, para ir recopilando información y presentarla de forma muy explícita. Pero ya para terminar esta primera parte del capítulo y dando como conclusión a los temas anteriores, quiero saber cuál es tu opinión frente a el rol de los poderes públicos en una democracia. Bueno, para mí los poderes públicos son muy importantes, ya que permite el control y gobernar el Estado. Además, permite que el poder se divida y no se centre en una sola persona. También vela por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, de las leyes. Y bueno, en general, ya finalizando, te quería agradecer, Laura, por esta oportunidad, por esta invitación. Para mí fue muy especial hablar y poner a prueba todos los conocimientos que estoy adquiriendo en la carrera. También es importante seguir implementando estos temas y sobre más podcasts sobre esto. Y bueno, fue muy enriquecedor para mí la lectura, especialmente ese capítulo, donde aprendí nuevas cosas. Y bueno, espero que nos podamos volver a encontrar en un nuevo episodio, hablar sobre nuevos temas de derecho. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, Ana, gracias a ti por darnos de tu espacio y un poquito de conocimiento, porque para ti fue enriquecedor, tanto para nosotros. Ahora damos por finalizada la primera parte del quinto capítulo. Los dejo con mis compañeros Dana Triana y Alejandro Morales para que les comenten. Aparte, vamos con un aporte importante del quinto capítulo del libro La teoría del Estado y Derecho Constitucional, en donde en esta parte abarcaremos las formas modernas de gobierno y regímenes contemporáneos, desde la democracia liberal hasta el gobierno sultanático. En esta parte estaremos acompañándolos mi compañero Alejandro Morales y yo, Dana Triana. Iniciando esta segunda parte, hablaremos del gobierno liberal. ¿Qué es el gobierno liberal? ¿Y de dónde surge este? El gobierno liberal es una organización del poder que surge a partir de las ideas de la Ilustración y las revoluciones angloamericanas y francesas de los siglos XVII y XVIII. Este es el resultado de una crítica profunda al absolutismo del poder y al poder de la nobleza y el clero. Se inspira en autores como Locke, Montesquieu y Jefferson, y en eventos claves como lo fue la Revolución Inglesa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Según el historiador John Toucher, el liberalismo no solo triunfó en Europa, sino que también se expandió a América Latina, Europa Oriental y hasta el Lejano Oriente, promoviendo constituciones inspiradas en la estadounidense. Básicamente, este gobierno tiene unos principios, y estos son la razón, que pues evidentemente, sabiendo que el gobierno liberal surge pues tras las ideas de la Ilustración, la razón es un principio fundamental para que pues es como frente a la tradición y los privilegios testamentales. También uno de los principales principios, valga la redundancia, fundamentales, son el justnaturalismo racionalista, que pues surge que la idea de que toda persona tiene derechos naturales solo por el hecho de ser humano. Esto conduce al ideal democrático y al ver a la persona como un fin en sí misma. Preguntarán cómo se organiza el gobierno liberal. Bueno, en esta parte aquí aparece un concepto clave que es inspirado por Locke, que es la separación de los poderes. Entonces, el gobierno liberal ya propone distribuir los poderes entre distintos órganos, que pues es el que conocemos como legislativo, ejecutivo y judicial. Esto nace pues para evitar abusos, y también se institucionaliza la relación entre el Estado y el pueblo mediante las constituciones escritas, que son documentos solemnes que establecen derechos y deberes del marco de la organización política. También nace como qué papel juega el individuo en este modelo.
Entonces, las personas son como el proyecto del gobierno liberal, ya que pues que son vistas como seres autónomos, racionales y pues con derechos inalienables. La idea o la finalidad de este gobierno es garantizar la libertad, no dirigir su vida. También pues promueve la libertad, la igualdad ante la ley y el respeto por la autonomía de cada uno. También hablemos como un poco de cómo funciona la economía y si el Estado interviene. Entonces aquí encontramos el famoso principio del laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar pasar y dejar hacer. Esto quiere decir, bueno, en otras palabras, más explicativo, es que el Estado no interviene en la economía, sino su rol es pasivo y la finalidad es como la producción y el trabajo. Y en cambio, el individuo tiene como la plena libertad para actuar, intervenir, comerciar y desarrollarse. Yendo con este modelo, hablemos principalmente de cuál es el objetivo de este. Entonces, el objetivo de este es eliminar las clases sociales, erradicar la explotación, acabar con la propiedad privada, pues de los medios de producción y alcanzar pues una sociedad comunista donde rija el principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Aunque pues evidentemente a partir de este pues ha dejado como muchos debates y muchas controversias, porque pues evidentemente es como un modelo muy ideal. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco de lo que fue el fascismo alrededor del mundo, del sistema de gobierno fascista. Básicamente este sistema de gobierno empieza en Italia por parte del gobierno de Mussolini y posteriormente fue replicada en diversos países de Europa como lo son España, Portugal, Francia y Alemania, la cual fue básicamente el principal ejemplo de sistema fascista alrededor del mundo. Básicamente el sistema fascista buscaba eliminar las clases sociales alta y media y tener un poder autoritario y totalitario alrededor de la sociedad y del pueblo que fuera subyugado a este sistema de gobierno. También el fascismo buscaba que las decisiones que tomara un grupo selecto fueran replicadas alrededor de todos los sistemas de esa misma nación. También este sistema principalmente busca la supremacía total y la omnipotencia total del sistema de gobierno y busca el control total de la población a partir de las ideologías políticas y religiones que sean dadas en ese mismo estado. Un principal ejemplo, tal vez no para bien, del sistema fascista es la Alemania Nacional Socialista por parte del partido de Adolfo Hitler, la cual fue un ejemplo para la humanidad en el sentido de las cosas que un gobierno no debe hacer, ya que en este sistema de gobierno ocurrieron muchos homicidios y genocidios atroces para la humanidad, los cuales no pueden volver a ocurrir nunca en ningún estado. También una de las pocas consecuencias positivas que dejó el Holocausto fue la creación de nuevos derechos humanos universales que rijan en la mayoría de los estados para así asegurar una evolución social mucho más democrática y menos derrochadora en sentido de poder y de moralidad humana. Bien, en este sistema nacional socialista Hitler tenía un pensamiento bastante controversial en muchas ocasiones, ya que él pensaba que las mayorías y las masas no podían regir a una población. Por esto él citaba que así como 100 estúpidos pueden tomar una decisión, lo pueden hacer también de manera errada. Este espíritu antiindividualista marcó la evolución del fascismo a nivel mundial, ya que muchas veces este fascismo se llega a confundir con los sistemas socialistas, porque realmente son algo parecidos, pero digamos que difieren en muchas cosas. Y básicamente este fue el sistema fascista, que aunque muchas personas piensan que puede llegar a ser algo positivo a partir de la evolución del fascismo en Alemania y de las consecuencias que este mismo trajo, nos damos cuenta que no es así. En esta parte también hablaré del gobierno marxista-leninista. Bueno, este gobierno
fue basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, y luego fue adaptado por Lenin, que buscaba eliminar las clases sociales y establecer una sociedad sin propiedad privada, donde el poder esté en manos del proletariado. Bueno, este modelo surge a partir de la respuesta al liberalismo, que muchos consideraban ineficaz para resolver problemas sociales básicos como el trabajo, la salud, la educación, y se consolida como a través de revoluciones claves como la rusa en 1917 y China en 1949, y finalmente pues la cubana, que pues fue en el año 1959. Este Estado es visto como una herramienta de opresión. El objetivo principal es que el Estado no desaparece de inmediato, sino que se transforma en una dictadura como del proletariado para eliminar las clases dominantes. Después es el objetivo que el Estado desaparezca totalmente y surja una sociedad sin clases. A raíz de que no hay un Estado, simplemente hay un partido, y el partido se llama Partido Comunista y es el único órgano central del poder. No hay partidos múltiples ni alternancia, sino que simplemente es como el único y actúa como la conciencia del Estado. Yendo con este modelo, hablemos principalmente de cuál es el objetivo de este. Entonces, el objetivo de este es eliminar las clases sociales, erradicar la explotación, acabar con la propiedad privada pues de los medios de producción, y alcanzar pues una sociedad comunista donde rija el principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Aunque pues evidentemente a partir de este pues ha dejado como alternancia, sino que simplemente es como el único y actúa como la conciencia del Estado. Yendo con este modelo, hablemos principalmente de cuál es el objetivo de este. Entonces, el objetivo de este es eliminar las clases sociales, erradicar la explotación, acabar con la propiedad privada pues de los medios de producción, y alcanzar pues una sociedad comunista donde rija el principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Aunque pues evidentemente a partir de este pues ha dejado como muchos debates y muchas controversias, porque pues evidentemente es como un modelo muy ideal. Quiero preguntarte qué se necesita para entender el gobierno de asamblea. Bueno, para entender el gobierno o régimen de asamblea, debemos saber que es un gobierno, un sistema de gobierno que trabaja de la mano con el sistema parlamentario. Por ende, se busca la creación de un congreso, el cual trabaje en conjunto con el parlamento para para ejecutar las decisiones que se toman en la rama legislativa y en la rama ejecutiva, buscando la participación ciudadana en su totalidad o al menos en su parcialidad mayoritaria. Este sistema de gobierno ha funcionado a lo largo de los años en países como Francia, ya que no se busca la abolición total de la monarquía o del parlamento, sino que busca que éste se ayude en conjunto con la democracia que se tiene en esta actualidad. También este sistema de gobierno ha sido fuertemente criticado en la actualidad, ya que sugiere tal vez un posible derroche de poder o una conjunción masiva de poder que pueda llegar a afectar el Estado, ya que, como se mencionaba, el poder estaba concentrado en una sola población, la cual debía decidir sobre el pueblo. Y aunque se buscaba que fuera de una manera participativa en la que el pueblo tuviera la razón, de igual manera no se ha salvado de las críticas a nivel mundial, porque se puede llegar a pensar o se puede llegar a cometer un derroche de poder el cual afecte al Estado. El gobierno directorial es un modelo que apuesta a la estabilidad, la colegialidad y la cooperación. Requiere como de un diálogo constante y un parlamento responsable. No es para todos los países, pero pues donde funciona puede ser como una buena herramienta. El gobierno directorial es un modelo que apuesta a la estabilidad, la colegialidad y la cooperación. Requiere como de un diálogo constante y un parlamento responsable. No es para todos los países, pero pues donde funciona puede ser como una buena herramienta. También
Hablando de la modalidad de gobierno parlamentaria, esta buscaba prácticamente la ascendencia política de la burguesía y la declinación total de la aristocracia. Por ende, un grupo selecto dominaba la rama ejecutiva y legislativa en conjunto para tomar las decisiones que se derogaban a esas dos ramas. Esto fue realmente utilizado en la época burguesa de Europa por parte principalmente de Francia, aunque fue replicada en bastantes países de ese momento, y buscaba la derogación total del poder hacia la monarquía o el parlamento. Esto sugería un abuso totalitario del poder en muchas ocasiones, aunque era un sistema funcional. Bueno, Ana, realmente a mí me pareció muy interesante el sistema mixto compuesto porque fue una respuesta bastante bien elaborada para los derroches de poder que existían por parte del Parlamento y por la necesidad de que la monarquía continuara como representación del pueblo o del Estado. Este sistema funcionaba básicamente con un presidente elegido por votación pública, por votación social, y un parlamento elegido por tradición. Estos dos trabajaban en conjunto para así personificar al Estado y tomar las decisiones importantes. Continuando con los regímenes políticos contemporáneos, hablemos de uno importante que es el presidencial, y en este, básicamente es un régimen donde existe la separación de poderes entre órganos como el ejecutivo y el legislativo. Esta viene contemplada por un sistema de pesos y contrapesos y un importante rol político institucional de órgano jurisdiccional. Este modelo combina la especialización funcional con la independencia orgánica, representando un ejecutivo monocrático liderado por un presidente que ejerce simultáneamente como jefe de Estado y jefe de gobierno, siendo elegido en un contexto de separación de poderes. Entonces hablemos de las coordinaciones entre el ejecutivo y el legislativo, para que haya un gobierno presidencial. Entonces, en como el presidente como comandante de las Fuerzas Armadas, pero con la necesidad de la declaración de guerra por parte del Congreso. También está la celebración de tratados por el presidente, pero con la necesidad de confirmación por parte del Senado. También tenemos el nombramiento de altos funcionarios estatales por el presidente, sujeto a confirmación o ratificación, pero también dada por el Senado. La iniciativa legislativa del presidente también va sujeta a la aprobación del Senado. Entonces, acá podemos ver cómo la coordinación entre estos, para que suceda un modelo de gobierno presidencial. También quisiera saber por qué te pareció interesante el sistema mixto compuesto. Bueno, Ana, realmente a mí me pareció muy interesante el sistema mixto compuesto porque fue una respuesta bastante bien elaborada para los derroches de poder que existían por parte del Parlamento y por la necesidad de que la monarquía continuara como representación del pueblo o del Estado. Este sistema funcionaba básicamente con un presidente elegido por votación pública, por votación social, y un parlamento elegido por tradición. Estos dos trabajaban en conjunto para así personificar al Estado y tomar las decisiones importantes. También el papel principal del Parlamento en este tipo de gobierno era el de la representación política y ideológica de la nación, más que una colaboración total con la legislación y con la ejecución estatal. De esta manera se llevaba una relación positiva por parte del Parlamento y de la presidencia para gobernar un Estado de una manera positiva que en la actualidad sigue estando presente en países de Europa. También dos de las principales características de este tipo de gobierno
es la capacidad de una fraternidad y de un trabajo social en equipo para así tomar decisiones políticas y legislativas mucho mejores en la comunidad. También la reivindicación de los valores de la equidad, de la igualdad y de la justicia dentro de la sociedad para así tener un Estado mucho más participativo y mucho más justo y democrático. Por último, en esta parte de los regímenes políticos contemporáneos, tenemos uno que nos adentraremos como a esta parte oscura y preocupante, que es la dictatorial o sultanática. Que bueno, esta fue marcada por una concentración absoluta del poder y la ausencia de límites reales. Pues carece de mecanismos de control inter o interorgánicos que garanticen la limitación del ejercicio de la autoridad y el respeto del Estado de Derecho. Se manifiesta en un poder gubernamental ilimitado, no sujeto a la práctica por el derecho. Entonces, la concentración de este poder político implica que la autoridad es un único detentador o un grupo muy reducido, sin una distribución efectiva entre diferentes órganos del Estado. La carencia de mecanismos de control significa que no existen sistemas internos dentro del gobierno o externos por parte de otros órganos de la sociedad civil, pues capaces de limitar o supervisar el ejercicio de este poder, lo que permite que la autoridad ejerza de manera arbitraria. También, pues funciona o se mantiene a partir pues de la represión y la coacción ejercida pues por la policía. Eso fue todo por el podcast del 5º capítulo de la teoría del Estado y teoría constitucional. Gracias por llegar hasta acá.